Bien, esta es la clase complementaria que faltaba para nuestro análisis sintáctico para completar el tema. La última vez habíamos llegado hasta el predicativo subjetivo, habíamos marcado algunos circunstanciales. Voy a compartir pantalla. Esto era lo último que llegamos a ver, a repasar. Teníamos los circunstanciales, ¿no? Todos modificadores del verbo dentro del predicado, de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de compañía, etc. Y luego vamos a continuar, veamos, déjenme ver. Vamos a tener que adelantar varios, esto ya lo vimos. Están, es el de instrumento, el de tiempo y el de negación, lo habíamos visto. Teníamos esta oración, ya terminé todos los trabajos y hacíamos el análisis en el orden en que sabemos hacerlo. Primero identificamos el verbo, después buscábamos el sujeto, que en este caso no lo podíamos encontrar gramaticalizado en la oración, no está la persona o aquella estructura que realiza la acción. Entonces podíamos decir que era un sujeto tácito, ¿no? Porque el verbo nos sugería que se trataba de una primera persona del singular. Yo ya terminé todos los trabajos. Solo teníamos el predicado, por lo tanto vamos a marcar el predicado verbal simple, ¿sí? Porque tiene un solo verbo, y analizar el resto de la información que tenemos. Todos los trabajos es aquello que se terminó, ¿no? Que terminé todos los trabajos. Entonces es un objeto directo. ¿Lo podemos reemplazar? Sí, lo podemos reemplazar por el pronombre los. Lo colocamos antes del verbo y quedaría ya los terminé. Bien, entonces la prueba se realizó con éxito. Ya nos está indicando el momento en que se terminó, ¿no? Entonces es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo los terminé? Ahora, ya. Perfecto. El análisis quedaría como sujeto tácito. No es que sea una oración unimembre, es bimembre, ¿sí? El sujeto está, pero no está gramaticalizado, por lo tanto podemos suponerlo por el verbo. Cuando hay un verbo conjugado, siempre ese verbo hace referencia a un pronombre, a una persona. Bien. Circunstanciales tenemos en esta oración, y lo nuevo era el sujeto tácito. También habíamos visto, como se puede notar en esta oración, dentro de los modificadores, acá hay un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos, habíamos visto lo que era una aposición. Acá hay un objeto directo, circunstancial de lugar, nos indica dónde se realiza la acción, y la aposición, ¿no? Que se puede intercambiar, dijimos. Era intercambiable, podemos quitar incluso los núcleos y dejar la aposición, y seguiríamos refiriéndonos a lo mismo. Aposición suele ser un sustantivo o construcción sustantiva que se refiere a lo mismo que el núcleo del sujeto e incluso podría reemplazarlo. Muchas veces está entre comas. Esos eran los datos para identificar una aposición. Y acá teníamos el predicativo subjetivo, lo habíamos visto. Teníamos el verbo núcleo, marcamos el sujeto, encontramos el predicado verbal simple porque hay un solo verbo, y del sujeto marcábamos el núcleo, que era uno solo, se habla de las semanas, por lo tanto es expreso y simple, y después los modificadores que conocemos. El modificador directo, el artículo, y el indirecto, que empieza con preposición, ahí, ¿no? Y está modificando ese núcleo. Muy largas, acuérdense, esto quiero repasarlo porque vi que en nuestro encuentro había algunos problemas para identificarlo. Es un predicativo subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque me está dando información del núcleo del sujeto, ¿sí? ¿Qué son muy largas? Las semanas, ¿ok? Pero está en el predicado, evidentemente, ¿no? Entonces es un predicativo subjetivo. ¿Cuál es la prueba para saber si estamos en presencia de un predicativo subjetivo? Preguntarnos, ¿me está modificando al verbo? ¿Me está diciendo que el verbo son es muy largo?
No, me está diciendo que las semanas son muy largas. Entonces, es un modificador que apunta al núcleo del sujeto, pero está en el predicado. Por eso es predicativo subjetivo. Y la prueba que podemos hacer es la prueba de concordancia. Tiene concordancia en género y en número con el núcleo de nuestro sujeto, semanas. Como verán, femenino plural, semanas, y largas, que es el núcleo de este predicativo, también es femenino plural. Si cambiamos el número o el género del núcleo del sujeto, también va a cambiar el número y el género del núcleo de nuestro predicativo subjetivo. Ponemos la semana en cuarentena, lo hacemos singular, y vemos cómo cambia. Es muy larga, ¿no? Tenemos que sacar también de ahí el plural. Esa concordancia indica que efectivamente es un predicativo subjetivo porque modifica el núcleo del sujeto desde el predicado. ¿Está bien? Correcto. Esto es para identificar predicativo subjetivo. Es un elemento, como dice acá, del predicado que coincide en género y número con el núcleo del sujeto. ¿Sí? Piénsenlo así, piénsenlo como una estructura que está en el predicado, pero que me está dando características del núcleo del sujeto, no del verbo. Y ahora nos encontramos con esta gran oración. Esta tiene de todo un poco para hacer la prueba. El hermano mayor de Erika, Joaquín, envió el trabajo práctico de lengua a la profesora de matemática la semana pasada por equivocación. Vamos, sin desesperar, a encontrar... Ven, esta es una oración más compleja. Acá no podemos marcar así al azar lo que creemos. Primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Envió. Es el verbo enviar. Una vez que tenemos el verbo, nos preguntamos, ¿quién realiza esta acción? La oración nos indica que es el hermano mayor de Erika, Joaquín, el que hace esa acción. Entonces podemos marcar nuestro sujeto. Como sabemos, una vez que tenemos el sujeto, el resto es predicado. Es verbal simple porque es el único verbo conjugado que tenemos. ¿Sí? Vamos a marcar en el predicado cuál es el núcleo, cuál es la palabra central. Evidentemente la palabra es el hermano, porque estamos hablando de esta persona. ¿Este núcleo tiene modificadores? Sí, los tiene. Como verán, es un sujeto expreso simple porque tiene un solo núcleo. También tenemos un objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El trabajo práctico de lengua. Porque preguntamos al verbo, ¿qué envió? ¿Qué es eso que fue enviado, no? Y la respuesta es el trabajo práctico de lengua. ¿Lo podemos sustituir y colocar antes del verbo? Sí, podemos decir el hermano mayor de Erika, Joaquín, lo envió a la profesora de matemática la semana pasada por equivocación. Entonces, la sustitución dio que efectivamente es un objeto directo. Es un objeto directo. Ahora vamos a analizar el sujeto. Hay un modificador directo, un artículo, bien, que está caracterizando al núcleo de hermano, mayor de Erika. Mayor, ¿a quién está modificando? Y está modificando al núcleo también, es otro modificador directo, ¿no? Un adjetivo. Perfecto. Y después está de Erika. Empieza con una preposición, ¿no? Y nos está dando información del núcleo. Es de Erika este hermano. Entonces es un modificador indirecto, empieza con preposición y modifica al núcleo hermano. Y después tenemos una palabra ahí que es Joaquín. Como dijimos antes, ¿está modificando al núcleo hermano? Sí, es el hermano mayor de Erika, Joaquín. Y también tiene esta característica que ya vimos que puede intercambiarse. Podemos decir Joaquín, el hermano mayor de Erika, o el hermano mayor de Erika, Joaquín. Además podemos borrar uno de los dos y seguimos refiriéndonos a la misma persona. O dejamos Joaquín, o dejamos el hermano mayor de Erika y seguimos hablando de la misma persona. Entonces, esa estructura, que es intercambiable, que es equivalente a el núcleo sustantivo, y está entre comas, como vemos acá, es una aposición. ¿Correcto? Bien. Ya tenemos nuestro sujeto totalmente analizado. Nos queda analizar nuestro predicado. Encontramos el objeto directo. Perfecto. Después tenemos una estructura que dice a la profesora de matemática. Tenemos otra estructura que dice la semana pasada. Y tenemos otra estructura que dice por equivocación. Vamos a indagar con el verbo.
A la profesora de matemática es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque nos dice a quién, ¿sí?, se le envió el trabajo. ¿Para quién fue ese trabajo? ¿Ok? Si responde a la pregunta ¿para quién? O ¿a quién? Cuando nos referimos al verbo, entonces estamos marcando un objeto indirecto. Y hacemos la prueba. Lo reemplazamos, ¿ok? Lo reemplazamos y lo colocamos antes del verbo por el pronombre le o les. A la profesora de matemáticas sería le, porque es singular, la profesora. Quedaría: el hermano mayor de Erika, Joaquín, le envió el trabajo práctico de lengua la semana pasada por equivocación. Es correcto, ¿no? Alude a la profesora de matemática. Entonces marcamos bien nuestro objeto indirecto. Después tenemos las otras dos. La semana pasada y por equivocación. ¿Qué información nos está dando cada estructura? Veamos a qué pregunta nos está respondiendo. La semana pasada nos está respondiendo la pregunta ¿cuándo envió el trabajo Joaquín? No, si responde a la pregunta ¿cuándo? Es un circunstancial de tiempo. Y por equivocación, ¿qué nos está respondiendo? Nos está respondiendo a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué envió el trabajo? ¿No? Nos está diciendo la causa por la cual envió el trabajo, que fue una equivocación, por equivocación. Entonces es un circunstancial de causa. ¿Correcto? Ahí tenemos dos circunstanciales identificados. Bien. Fin de la clase. Pero un momento, ojo, esta oración también es analizable. La podemos analizar. Busquemos el verbo. ¿Hay algún verbo conjugado en ella? No, no hay verbo conjugado. Por lo tanto, ¿es una oración bimembre? No es bimembre, sino unimembre. Esta oración es una construcción nominal, o sea, no tiene verbo, no tiene acción, solamente tiene núcleo sustantivo. ¿Ok? Oración unimembre, ese es el núcleo, fin, es el fin, pero cualquier fin no, de la clase. Esa estructura, que tiene una preposición ahí, para modificar el núcleo, es un modificador indirecto. ¿Mm? ¿Ven? Acá hay una estructura, ¿sí? Una oración que no tiene verbo. Es una construcción solamente nominal, con el núcleo sustantivo y un modificador. Eso es una oración unimembre nominal. Tipos de oraciones unimembres. Hay tres, como los reconocimos. Unimembre nominal, los amigos de Agustín, como ven, no hay verbo, es parecido al ejemplo anterior, sino que hay un núcleo y los modificadores de ese núcleo sustantivo. Nada más. Es nominal. Pero también existe la oración unimembre impersonal. ¿Qué quiere decir? Que hay un verbo conjugado, habrá es el verbo, pero ese verbo, el verbo haber, no nos deja a nosotros identificar un sujeto que realiza la acción. ¿Por qué? Porque preguntamos quién sufre o realiza esta acción, y ustedes me dirán, bueno, demasiadas personas, puede ser. Pero vean que no, porque el verbo está en singular, y demasiadas personas está en plural. No se cumple la concordancia entre el sujeto y el verbo en número, ¿no? Que sabemos que es la prueba que podemos hacer para saber si lo estamos marcando apropiadamente. Entonces, eso no es un sujeto, sino que es más bien un objeto directo. ¿Qué habrá? Demasiadas personas, ¿verdad? También tenemos la famosa oración unimembre con verbo climático, ¿no? O meteorológico. Son aquellos verbos que indican acciones atmosféricas, como nevar, granizar, llover, helar y demás, ¿no? Entonces, no podemos identificar acá tampoco un sujeto, un agente, ¿no?, que realice esa acción. Nieva en la montaña antes de agosto. ¿Quién nieva? ¿La montaña? No, no. En la montaña. Eso es un circunstancial de lugar. ¿Dónde nieva? Del mismo modo, antes de agosto. Es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo nieva? No podemos marcar sujeto. Mientras en la primera no encontramos verbo, en las otras dos encontramos verbos, pero son verbos que no nos dejan marcar un sujeto, no nos dejan identificar
un sujeto, por lo tanto no se puede dividir en sujeto y predicado, son unimembres, ¿sí? Estos son los tres tipos de unimembres que vamos a ver y a identificar. Una con verbo impersonal, otra con verbo climático y otra sin verbo, como estructura nominal con un núcleo sustantivo y ya. ¿Ok? No hay verbo presente que se pueda reponer. Bien. Eso entonces era lo que faltaba para nuestro repaso, identificar las oraciones unimembres, porque en el trabajo hay oraciones unimembres. Yo ya subí a la plataforma un archivo con las oraciones resueltas para que puedan compararlas con las que ustedes hicieron. Y voy a subir otro pequeño archivo en el cual nos concentremos más en el análisis del predicado, ¿no? Practicando más esto del predicativo subjetivo, los circunstanciales, y también las oraciones unimembres, que si bien vimos un poco el año pasado, quiero reforzarlas. ¿Está bien? Bueno, esto ha sido todo por hoy, y es la clase que completa lo que nos faltaba ver. Que sigan bien.